Bueno, vamos a comenzar. Somos 20, están conectando. Vamos a dar comienzo. Lamentamos que hoy Albina no va a estar presente. Le cambiaron de nuevo los colectivos entre Rosario y Santa Fe Capital, así que está en viaje. Vamos a hacer 3 son y comenzamos. Zairán. Zairán, buenos días, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios sobre el texto sagrado del Bhagavad Gita. Vamos a continuar con el capítulo 7. Dios mediante, en el próximo programa, en el próximo círculo lo vamos a culminar. Hoy vamos a hablar sobre el subtítulo Maya, la ilusión y las gunas, las 3 cualidades de la naturaleza, desde el Shloka 12 hasta el 15. También tengo acá impreso cosas que ha dicho Baba, y bueno, siéntanse libre como siempre para compartir lecturas de lo que sientan sobre Sai, y obviamente lo que cada corazón de cada uno se manifieste. Vamos a dar comienzo entonces al versículo 12 del capítulo 7. Vamos a dar inicio, entrada a otros compañeros que están entrando. El subtítulo es Maya y las gunas. Y dice Krishna: toda la naturaleza, Arjuna, consta de 3 cualidades, gunas. La primera es la perfección, sattva. La segunda es la pasión activa, rayas. La tercera es la oscuridad, la indolencia, la inercia, tamas. Todas ellas proceden de mi naturaleza inferior. Aunque yo asumo el aspecto de este mundo natural, no soy lo mismo que él. Estas 3 cualidades o atributos de la naturaleza están contenidas en mí, pero yo no estoy en ellas. Yo no dependo de la naturaleza. Ella depende de mí. Estas 3 cualidades básicas de la naturaleza, bondad, pasión y oscuridad, son como los 3 colores primarios, que se combinan de una infinidad de maneras para crear todos los matices del universo. De igual modo, las gunas se combinan infinitamente para dar origen a toda la variedad de la naturaleza. Todo parece real, pero como cambia de continuo, no es real. Debido a la mentalidad sumergida en esta ilusión, Maya, de que el mundo es real, las personas no buscan ver a través del velo para llegar hasta mí, la conciencia inmutable, la realidad absoluta que está más allá de lo mundano. No me ven a mí más allá, el fundamento verdadero de todo. Es difícil atravesar el velo de la ilusión, Arjuna. Solo los que aman a la divinidad y dependen totalmente de ella pueden eventualmente lograrlo. Quienes son incapaces de ver más allá del velo no pueden discriminar lo real de lo no real. Ajenos a la realidad de su propia naturaleza superior, se sumergen en su naturaleza inferior y cometen malas acciones, las que los apartan de la divinidad. Como no distinguen lo sagrado de lo que no lo es, no pueden, por supuesto, ser devotos de mí, la divinidad. Acá termina esta sección, vamos a leerla nuevamente porque es cortita y estuvieron entrando varios hermanos, y ya después damos paso a lo que cada uno siente. Maya y las gunas. Y dice Krishna: toda la naturaleza, Arjuna, consta de 3 cualidades, gunas. La primera es la perfección, sattva.
La segunda es la pasión activa, rayas. La tercera es la oscuridad, la indolencia, la inercia, tamas. Todas ellas proceden de mi naturaleza inferior. Aunque yo asumo el aspecto de este mundo natural, no soy lo mismo que él. Estas tres cualidades o atributos de la naturaleza están contenidas en mí, pero yo no estoy en ellas. Yo no dependo de la naturaleza, ella depende de mí. Estas tres cualidades básicas de la naturaleza, bondad, pasión y oscuridad, son como los tres colores primarios que se combinan de una infinidad de maneras para crear todos los matices del universo. De igual modo, las gunas se combinan infinitamente para dar origen a toda la variedad de la naturaleza. Todo parece real, pero como cambia de continuo, no es real. Debido a la mentalidad sumergida en esta ilusión, maya, de que el mundo es real, las personas no buscan ver a través del velo para llegar hasta mí, la conciencia inmutable, la realidad absoluta que está más allá de lo mundano. No me ven a mí más allá, el fundamento verdadero de todo. Es difícil atravesar el velo de la ilusión, Arjuna. Solo los que aman a la divinidad y dependen totalmente de ella pueden eventualmente lograrlo. Quienes son incapaces de ver más allá del velo no pueden discriminar lo real de lo no real. Ajenos a la realidad de su propia naturaleza superior, se sumergen en su naturaleza inferior y cometen malas acciones, las que los apartan de la divinidad. Como no distinguen lo sagrado de lo que no lo es, no pueden, por supuesto, ser devotos de mí, la divinidad. Zaira, qué lindo tema. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Ya que Albina hoy no pudo estar, no para reemplazarla porque es irreemplazable, sino para dar comienzo a este círculo de estudio. Seba, ¿querés comenzar, por favor? Lo que sientas, Seba, lo que sientas. Desde el aspecto que quieras empezar, porque hay muchos temitas acá en este. Sí, hay muchos temas ahí. Bueno, buen día a todos. Una vez más, muchas gracias por esta divina oportunidad. Wow, es un tema, la verdad que sí, que hay muchos temas ahí. Para empezar, me parece que me queda grande. Yo no me siento como para hacer la introducción. Eh, no, qué sé yo, lo mandaría a Marco. Dale, empecemos con alguno de los dos marcos. Y después cada uno va sintiendo, porque esto de lo sádico, rayásico, tamásico, lo aplicamos en muchos aspectos de nuestra vida, como dice acá, en nuestras acciones, sentimientos, hasta en lo que comemos, nuestras vivencias, nos permea totalmente, por eso la diversidad del que habla el texto. A ver, alguno de los dos marcos que quieran comenzar y después le damos paso a Seba. Bueno, Marquinhos, vamos con Marquinhos. El tomador de mate. Adelante, Marquinhos. Bueno, me gustó mucho cuando dice que habla de un continuo y me hizo acordar cuando escuché eso del continuo y cómo los gunas son como los tres colores que van formando infinidad de matices. Me acordaba que cuando yo leí ese libro de ciencia y espiritualidad, la sensación que tuve era como si el universo fuese una plastilina gigante. Hablaba de las tres dimensiones y el tiempo, ¿no? Decía el tetracontinuum espacio-tiempo. Me quedó la sensación como si fuese una plastilina gigante que todo el tiempo va cambiando de forma y que todo el tiempo causa y efecto se mezclan y que el universo es como un continuo que se expande y se contrae, y ahí adentro pasan todos estos fenómenos, ¿no? de gunas, de naturaleza inferior, superior, todo mezclado. Siempre me quedó esa sensación. Entonces, pero atrás de toda esa plastilina gigante está Dios
creando, disolviendo, ¿no?, todo el juego. Y por eso me llamó la atención, y es lo que más rescato de todo lo que leíste, cuando dice, no sé exactamente cuáles eran las palabras, pero creo que decía algo así como: la gente no hace el esfuerzo por verme atrás del velo de la ilusión, ¿no? Y cuando trato de enganchar eso con mi día a día, lo que me pregunto es cuántas veces logro ver que es solo la mano de Dios actuando y tratar de no meter el ego para no sentir que soy yo el que hago. Y también me hizo acordar a cuando Swami dice que la más alta clase de devoción es aceptar que todo lo que sucede, sucede para mi propio bien. Porque si yo acepto que todo lo que sucede, sucede para mi propio bien, solo estoy aceptando la mano de Dios actuando. Entonces, cualquier cosa que pase, es cuando logro decir, ok, es su voluntad y solo sucede su voluntad. Y ahí, si logro llegar a eso, que en varios momentos del día lo logro y en algunos no lo logro, por eso siento que todavía me falta limpiar, ¿no? Y creo que la palabra es utilizar, porque volviendo al tema de los gunas, me ha pasado cuando tengo así como un sadhana intenso, cuando mis comidas están bien, los horarios, es como que hasta me siento no solo más livianito, sino más perceptivo, más como si sattva empezase a predominar y se empiezan a sutilizar los cuerpos. Eso me ha pasado. Entonces siento que tiene que ver con eso, con una disciplina diaria para ir sutilizando todos los cuerpos y que predomine lo sátvico, para poder sentir, porque la otra vez en un círculo de estudio también hablábamos de los gunas, y qué empieza a generar cada una, ¿no? Entonces, cuando predomina lo tamásico, solo se ve lo irreal. Cuando empieza a predominar lo sátvico, empezamos a tener como esa conciencia de más finita, más pura, más conectada. Entonces eso, creo que en la medida que vaya logrando sutilizar, voy a poder ver que solo Dios actúa, y sería lo mismo que correr el velo y ver a Dios actuando, ¿no? Y no engancharme con todo lo irreal. Eso es lo que siento. Bueno, gracias. Qué lindo, Marcos. Bueno, vamos a pasar al tocayo tuyo, a Marcos Erice. Adelante, Marcos. He reflexionado mucho sobre este tema y voy a expresar la reflexión. Swami habla de los tres gunas como su naturaleza inferior o su naturaleza externa. Es bien interesante entender, a mi juicio, este aspecto que representa lo que es lo real de aquello que es aparente. ¿Ya? Para ello, Swami explica algo también justamente hablando de este capítulo 2, del Bhagavad Gita, que es necesario comprender los espacios en los que suceden los hechos, porque eso da la dimensión para entender qué sucede con el ser que está expresado en el Jiva. Y es lo siguiente, él dice, todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos a través de los sentidos, o sea, a través de la percepción sensorial, está en el universo manifiesto o en el cosmos manifiesto que está en el espacio llamado Bhutakaya. En este Bhutakaya se manifiestan ya el tiempo, o sea, en este está el espacio, se manifiesta el tiempo, la causalidad, por eso habla del principio causal o el mundo causal, y el movimiento, donde la energía primaria de Brahman, llamada Shakti, o llamada Prakriti, o llamada Prana, o energía vital, da impulso al movimiento. ¿Ok?
Pero el segundo espacio, y Swami habla de eso inclusive en sus momentos en los cuales el devoto se acuerda cuando estuvo en Prayanti de él, es el espacio de la mente. Y ese espacio de la mente es el Chitakaya. El cuerpo se mueve dentro del Bhutakaya, pero alimentado por el Chitakaya. Y acá viene algo interesante. Swami dice que para poder salir hacia la autoconciencia es necesario primero que el Chitakaya, o sea, el espacio de la mente, en el campo de los gunas, que vendría a ser el Raya Guna, se utilice para regular y controlar el Tamoguna. Y una vez que logré controlar el Tamoguna, a través del Rayo Guna, con el Sattva Guna, o el Guna Sattva, controlar y regular el Raya Guna. Entonces, si eso es así, el trabajo interno, por lo que he reflexionado, es ir primero controlando y regulando todo lo que es los aspectos que me han llevado hacia la inercia, hacia el dejar ser, el dejarse aflojar, pero luego utilizar la parte que Swami mismo habla, de que como todo es sustancia mental, ¿ya? El estado mental, de la sustancia mental del Sattva Guna, es aquel estado en el cual se tiene la capacidad de ver tanto la evidencia objetiva, todo lo que es la objetividad, como la conciencia hacia uno mismo. Entonces, en esa reflexión, ya tomar conciencia que el espacio donde se manifiestan las cosas es el Maya. El Maya está asociado a los dos estados, tanto el estado del Bhutakaya como el estado del Chitakaya. Pero ambos dependen del Chitakaya, que es de la conciencia infinita. Entonces el asunto es, para mí, digamos, del trabajo interno que he venido realizando, yo soy esa conciencia infinita, yo soy todo eso. Lo demás es proyección, es apariencia de lo que soy. Y no entonces, cuando Krishna habla, o Swami habla en ese momento diciendo, miran, digamos, no me ven porque están en el mundo, para mí es el estar viendo con los ojos, creyendo que todo lo que veo es, ¿no?, digamos, real, cuando en realidad es apariencia objetiva. Es apariencia objetiva, y, digamos, y esa palabra para mí es clave. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es una proyección de mi propia creencia limitante o paradigma, o como se le llame, pero es el modelo mental, como Krishna también en otro momento ha hablado, digamos, el modelo mental que proyecto sobre las cosas. O sea, yo no estoy viendo al otro, yo estoy viendo la propia imagen en mi mente respecto de que mis ojos ven fuera. Por lo tanto, todo es proyección. Y cada uno de nosotros tiene ese mundo. Y uno proyecta el mundo interno que tiene. Entonces, el asunto es poder llegar a ver que, digamos, debajo de esto, pero que lo contiene, que es lo real, es la conciencia infinita, es Atman, es Krishna. Y no lo que estoy viendo. Entonces, veo con los ojos físicos, en realidad tampoco son los ojos físicos. El ojo físico es inerte. Veo con el ojo detrás del ojo. El asunto es pensar de que yo soy el que está viendo, cuando en realidad todo es visto. O sea, esto ya existe, todo esto ya existe y todo esto es movimiento. Es interesante observar que dentro de cada guna hay también un sattva, tama, rajas y tama. O sea, en cada uno de ellos está la interconexión, como dice Krishna allí. Entonces, en el trabajo interno, Marcos no existe. Marcos no existe, el cuerpo no existe, el nombre de Marcos corresponde al cuerpo, la mente no existe. Pero en esta interacción diaria, estoy hablando ya expresando lo que le pasa a este jiva, a veces me doy cuenta que estoy todavía viéndolo afuera y me mezclo. Es decir, tengo conciencia que no estoy 100% claro, pero yo sé que yo no soy ni este cuerpo ni esta mente. Y que esa conciencia infinita que soy yo en esencia
es aquello que da el movimiento a todo esto. Y yo no soy el hacedor de este movimiento, el ego no es el hacedor de este movimiento. Y cierro con esto. ¿Qué me ha dado toda esta fuerza a comprender que yo no soy esto? Una entrevista que tuve con Swami, que él me dio la oportunidad y él me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres? Ya estábamos en la entrevista y se acercó y se puso frente así, yo lo miraba hacia arriba y yo decía, bueno, si yo pido, yo quiero a Swami, yo lo voy a tener todo. Y yo le dije, Swami, yo te quiero a ti. Y él me respondió, yo soy tú. I am you. Búscame en tu corazón. Entonces, ese es el trabajo que he venido realizando. Y digo, bueno, hoy sé que yo no soy este cuerpo, sé que no soy esta mente, pero a veces reconozco también de que de repente me fui para afuera, ¿no? Y el trabajo, el sadhana que estoy realizando es justamente así, volver, ¿no? A lo que realmente soy. Vamos a ver. Qué lindo, Marcos, qué lindo. Gracias por compartir esa experiencia y por tu comprensión de los textos. Para proseguir, yo imprimí en Sai Baba dice, del Jnana Vajini, que son los textos escritos por Sai, y los voy a compartir, así tenemos más conocimiento para sentir y expresarnos. Habla sobre las cualidades y atributos, ¿no? Los gunas, en el Jnana Vajini. Y dice Sai: los lectores podrían tener una duda, pues preguntarán, ¿quiénes son aquellos que han conquistado y aniquilado la mente? Aquellos que no tienen apegos, ni odios, ni orgullos, ni celos, ni ambiciones. Aquellos que están libres de las ataduras de los sentidos son realmente los héroes que han ganado la batalla contra la mente. Esta es su señal. Estos heroicos personajes estarán libres de todas las agitaciones. Todo aquel que haya destruido las agitaciones de la mente e incluso sus contornos y formas, habrá eliminado los dos gunas, tamas y rayas, inercia y pasión, y brillará con el esplendor del sattva puro. Por la influencia de esa cualidad pura, irradiará amor, caridad y misericordia en cualquier parte en que se presente. En el individuo ya liberado, aún este sattva guna estará ausente. Este tema siempre Albina hace hincapié, repito. En el individuo ya liberado, aún este sattva guna estará ausente. El sattva guna tendrá como sus inconfundibles acompañantes el esplendor, la sabiduría, la bienaventuranza, la paz, la hermandad, el sentido de igualdad, la confianza en sí mismo, la santidad, la pureza y cualidades semejantes. Únicamente aquel que está saturado de esto puede atestiguar la imagen del alma dentro de sí. Solamente cuando lo sátvico se mezcla con lo rayásico y lo tamásico, es que aquel se vuelve impuro y se convierte en la causa de la ignorancia y la ilusión. Esta es la razón de la esclavitud del hombre. La cualidad rayásica da la apariencia de existencia a lo no existente, lo cual ensancha y profundiza el contacto de los sentidos con el mundo exterior. Crea afectos y apegos, y así por medio de los impulsos de la alegría y la tristeza, sumerge al hombre más y más profundamente en la actividad. Las actividades engendran a los demonios de la pasión, la furia, la avaricia, la fatuidad, el odio, el orgullo, la vanidad y el engaño. Y la cualidad tamásica, bueno, dices ahí, esta nubla la visión y disminuye el intelecto, acrecentando la pereza, el sueño y el embotamiento de la razón, y conduciendo al hombre a lo largo del camino equivocado, lejos de su meta. Esto hará aún que uno vea lo que no se ha visto. Si está sumergido en la inercia, uno dejará de beneficiarse hasta de sus propias experiencias reales. Esto descarriará hasta a los eruditos, porque la erudición no confiere necesariamente fuerza moral, y atrapados en los tentáculos de esta impureza, los eruditos no pueden llegar a conclusiones correctas. Aún los sabios más juiciosos que se vean envueltos en esta ignorancia, tamas, serán atacados por muchas dudas y temores y poco a poco arrastrados hacia los placeres materiales, en perjuicio de la sabiduría que habían ya ganado.
Y continúa con otras cosas muy interesantes. Y dice, todo este universo con muchas manifestaciones nace de la atribución o apropiación de la multiplicidad donde existe únicamente la unidad. Cuando la evolución es absorbida dentro del proceso de involución, los tres gunas quedan en perfecto equilibrio o balance. Entonces, por la voluntad suprema o Dios, el balance es alterado y la actividad empieza, creando las consecuencias. Bueno, y continúa. Está en Jnana Vajini, que muchos lo tienen, y nos ayuda a comprender también este tema del Maya y lo real y lo irreal, ¿no? Bueno, Fer, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué nos podés compartir? Hermoso. Bueno, esto de los colores, la verdad que es bastante, muy lindo el ejemplo, ¿no? De los colores y de la infinita posibilidad que hay de la mezcla de colores. Y mientras, bueno, leías esto también y escuchaba lo que decían los Marcos, pensaba los colores como pensamientos o como acciones, ¿no? Todo desde este cuerpo. Y en el balance de estos colores, ¿no? Que es lo que leíste recién. Pero la pregunta que siempre me hice es ¿quién pinta, ¿no? ¿Quién mezcla los colores? Porque cada cuadro sería uno de nosotros o cada impresión en la naturaleza, cada mezcla, ¿no? Y cada cuadro que realmente inspira, quizás es esa mezcla de colores balanceado. Pero el tema es quién pinta, ¿no? La pregunta es quién pinta, para mí. Y siempre me hago una pregunta, ¿no? Si el trabajo profundo desde la mente en este balance de colores hacia lo sátvico es lo que hace que este velo se desprenda o se caiga, o es a través de la devoción que estos gunas se equilibran. Siempre me queda ese como, ¿no? Porque en realidad pueden ser varios caminos. Y porque para mí siento desde toda la lectura que la clave o la llave es la devoción. Sin la devoción es un juego de palabras y es una mezcla de colores nada más. Pero con la devoción es esto de despertar el amor realmente al que pinta, a quien está haciendo la obra, ¿no? Y que en realidad la estamos haciendo todos, porque no hay división. Y la mente siempre está clasificando, ¿no? Este color, esta mezcla, más rajásico, más tamásico, ¿no? Y uno puede observarse en eso. Pero la devoción con intención profunda, ¿no? O sea, la intención realmente de querer abordar y abrazar el camino espiritual. Y que siento que es la diferencia que venimos hablando de los grandes santos, porque pensaba en un gran artista también, un gran artista, un gran músico, un gran matemático. ¿Qué hace toda su vida? Eso. Es tanto el amor por eso que hace eso y logra traspasar una parte. O sea, el músico que realmente es músico va más allá de las notas. O sea, realmente colapsó en eso, lo abordó, es uno con eso, ¿no? Y en el camino espiritual siento como que es lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo es mi intención profunda y realmente el sinceramiento conmigo mismo de, en vez de estar pintando tantos colores y dar vueltas como el perro que da vuelta a la cola, ¿no? Sigo mezclando, pero no pasa nada, ¿no? O sea, pero bueno, cuando entra la devoción, ahí sí puede pasar algo, ¿no? Y ahí tengo esos instantes que cambian la energía. Bueno, eso es desde la experiencia. Sairam. Qué lindo, Fer. Sí, qué tema profundo, ¿no? Que vos manifestás también el tema de autoevaluarnos y ver si estamos actuando tamásico, sádico, rayásico, hacia qué lado vamos. ¿Es necesario juzgarnos y ver en qué lado estamos o nos dedicamos a contemplar la obra que vos decís, ¿no? Al fin y al cabo, el pintor, la pintura y el cuadro es lo mismo para Dios. Qué profundo. Raúl, Sairán, Raúl.
¿Qué estás Aira, sintiendo? ¿cómo están todos? Sí, parece que a todos más o menos nos ha pegado esto de los colores. Básicamente, yo pensaba desde que lo escuché que interesante la analogía que hace Krishna de los colores a los gunas, ¿cierto? Porque de alguna manera el resto, los colores, porque a mí me toca por mi profesión trabajar y manejar con los colores y buscar esa variedad de color, de textura, que es como una música, Y son ¿cierto? infinitos, dice, son infinitos. En el espacio, son totalmente infinitos. Entonces, yo un poco más humildemente, en unos escalones más bajos que quienes me han precedido, yo puedo decir que me sitúo como un observador de todo este juego que se realiza en el universo, con los seres que me acompañan, con lo que veo, con ustedes mismos, ¿cierto? En estos planos que nos estamos observando, y me sitúo como un observador de cómo se van produciendo todas estas transformaciones, porque no hay nada quieto, todo se transforma, todo cambia permanentemente, hasta nosotros mismos, no solo porque envejecemos, sino porque celularmente van muriendo nuestras células y van creándose otras. Bueno, así es todo un sistema totalmente activo, en movimiento, y tenemos que en esta etapa estoy como un observador de todo lo que está sucediendo, y con una gran calma y tranquilidad, y es que me doy cuenta que Baba está dentro mío, afuera, me acompaña, me siento confiado de su compañía. Más allá de que mis acciones por ahí puedan ser un poco mejor, un poco peor o lo que sea, pero me levanto con él y me acuesto con él permanentemente. Entonces eso me permite entender esta etapa de estas tres gunas, cómo se trabajan en el movimiento del universo, en la creación, en la transformación continua de todos los seres. Y obviamente vamos utilizando de alguna manera, de acuerdo a nuestra práctica, nos vamos utilizando más. Eso, hasta ese punto he llegado como un observador, Sairam. Y está haciendo referencia a lo que decía Marquito, ¿no? Sutilizándonos, ¿no? Volviéndonos hacia lo sádvico. Sí, tal cual, tal cual. Por eso digo que entre los dos, Marco y Fer, más o menos es como que el tema rondaba por ahí, todo este concepto, me parece muy claro, muy claro. Sairam. Gracias, Raúl. Livia, adelante, Livia. Hola, buenos días. Estaba aquí pensando cómo abordar este tema y me vino una referencia que les pido permiso para hacer una referencia de algo que no tiene que ver exactamente con el Bhagavad Gita, porque fue el camino mental que yo pude hacer para intentar concluir algo respecto de eso. Hay un filósofo de la educación brasileño que se llama Saviani, que habla de la teoría de la curvatura de la vara. No sé si se dice así en español. Sí. Sí. ¿No, Y Marco? y que dice que cuando tenemos, hay una vara, vamos a imaginar una vara de bambú, algo así, ¿no? Que tiene una curvatura más flexible. Y dice, cuando nosotros estamos en uno de los polos, por alguna razón algo hace peso en uno de los polos para enderecharla. No es necesario simplemente que la pongamos en su estado natural de equilibrio. Es necesario hacer una compensación en el otro polo. Y si voy a hacer esta comparación, por ejemplo, con lo que dicen los budistas, voy a acordarme de que siempre nos enseñan que el equilibrio no está en los polos, sino en el camino del medio. Y el equilibrio no está entonces en una cosa
o otra que está en las extremidades. Es la lección que quiere decir este filósofo. ¿Y por qué me vino él a la cabeza? Porque en el primer verso del Bhagavad Gita, el 12, Krishna dijo, todas ellas, cuando habla de sattva, rajas y tamas, todas ellas proceden de mi naturaleza inferior. Y ahí me mató, porque yo tenía el sattva como una referencia de la mayor perfección de las tres. Y entonces cuando Krishna dice, todas ellas proceden de mi naturaleza inferior, aunque yo asumo el aspecto de este mundo natural, no soy lo mismo que él, y habla, estas tres cualidades o atributos de la naturaleza están contenidas en mí, pero yo no soy en ellas. Yo me acuerdo de este filósofo porque dice, yo tengo quizás a rajas en un polo, a tamas en el otro y a sattva en el medio, en el punto de equilibrio. Pero es como si Krishna estuviera diciendo a mi corazón que yo tengo que parecerme contigo, Olivia. Tú que todavía no sabes qué es yo, que eres Dios. Yo tengo que asemejarme más contigo para que tú tengas la capacidad de imaginar cómo soy. Pero de hecho no soy nada de eso. Y entonces me acuerdo la pedagogía Sai. La pedagogía Sai que dice que la pedagogía de una manera general y la pedagogía Sai que también tiene, Raúl tiene una obra con este nombre, los invito a leer, es muy, muy bonita. Que en la pedagogía de una manera general solo es posible haber una comunicación efectiva. Si yo voy a ponerme en la misma dimensión del lenguaje que otra persona y equipararme en los códigos para que el discurso sea comprensible. Entonces yo creo que Swami hace la misma cosa y dice, mira, voy a ponerme efectivamente visible para ti, para que puedas compararme con algo que tú conoces. Porque de otra forma no sería posible para nosotros, yo creo, comprender qué es esto tan absoluto, que está más allá, inclusive del sattva. Y cuando él viene y dice, todas estas tres proceden de mi naturaleza inferior, es como si dijera así para mí, algún día vas a comprender por varias cosas que hasta eso tienes que abandonar para comprenderme mejor o para aproximarme, acercarse más de mí. Y algún día yo, que en este momento todavía necesito de estas, como en la pedagogía más básica, de estas comparaciones, de estas combinaciones y asociaciones para tener una cosa donde poner mi pie y subir hasta un nivel más superior, él viene con su amor y su pedagogía y me dice, mira, toma de mí lo que puedas ver. Y entonces fue lo que me llegó muchísimo al corazón y así agradezco a Swami porque no está buscando que yo va hasta el último degrado porque todavía yo no puedo. Yo solo puedo ir hasta el próximo. Y lo que siento es que las tres cualidades me dan esta posibilidad de comprenderlo un poco más cerca de lo que yo conozco. Sairam. Qué lindo, qué profundo, Olivia. Muchísimas gracias. Jorge, adelante, Jorge Delicio. Bueno, Sairán. Este es un tema que lo vimos en su momento en el Centro de Rosario, cuando hacíamos los talleres de educar y me hacía mucho ruido a mí. Y, o sea, básicamente porque uno cree que tiene que siempre llegar a lo sádico y lo tamásico, lo gráfico era lo malo. Después, siguiendo estudiando a Swami, Baba decía, vean lo bueno, hagan lo bueno, hablen lo bueno, pero después decía que lo bueno y lo malo era tocar una misma moneda. O sea que, en definitiva, era como un paso intermedio hasta la liberación. Había que trascender los tres gunas. Entonces, siempre cuando no entiendo algo, trato de asemejarlo con un ejemplo sencillo para que lo pueda entender. Y los gunas lo entendí como la energía eléctrica, que tiene positivo, negativo y neutro. Los tres son necesarios. Uno parece que es más importante porque es que transmite la energía, pero sin el retorno y sin el negativo, que no se prende la luz, no nos iluminamos en definitiva. Así que me parece un buen ejemplo, o también las marchas de los autos, marcha adelante, marcha atrás, y neutro o punto muerto. Las tres son necesarias.
a veces cuando nos equivocamos el camino para adelante, tenemos que hacer un poco de marcha atrás. Y también tenemos que estar detenidos muchas veces. Así que las tres energías son importantes y las tenemos que trascender. Y dentro del material que usamos en Educare encontré una cita, que si no está mal hecho acá, en el Chita, páginas 178 y 179, Sai Baba dice, el Sattva es una cuerda de oro, el Rajas es una cuerda de cobre y el Tamas una cuerda de hierro. Las tres atan con efectividad, a pesar de la diferencia en el costo del material del que están hechas. Como ataduras, las tres son obstáculos para la libertad de movimiento. Y por último, uno se vuelve rígido tratando de ver de que uno no sea tamásico o que los demás no sean tamásicos, y cometemos el error muchas veces de juzgar. Eso es por la ignorancia de no entender que las tres energías son necesarias para la evolución y simplemente las tenemos que trascender a las tres. Zaira. Qué lindo, Jorge, qué lindo, qué buen aporte, muchísimas gracias. Iris, adelante, Iris. Hola, Zaira. Qué hermosas intervenciones que han tenido todos. Bueno, yo voy a ser muy corta porque es demasiado profundo, pero bueno, hay 3 puntos que me llamaron más la atención, ¿no es cierto? En el 12, el final del 12, estas 3 cualidades están contenidas en mí, pero yo no dependo no estoy en ellas. Yo no dependo de la naturaleza, ella depende de mí. Bueno, acá nos está estableciendo una base muy importante. Después es muy impactante para mí cuando más adelante dice, debido a la mentalidad sumergida en esta ilusión maya de que el mundo es real, las personas no buscan ver a través del velo para llegar hasta mí la conciencia inmutable, la realidad absoluta que está más allá de lo mundano. No me ven a mí más allá, el fundamento verdadero de todo. Es muy hermoso y muy descriptivo y tremendo también, ¿no? Justamente el hecho de estar sumergido en la actividad de los distintos gunas es lo que impide. Eso es un panorama muy claro del por qué muchas veces uno dice, ay, ¿por qué mi hijo, mi amigo, mi conocido no da un pasito más allá y se interesa? Claro, porque realmente al estar sumergido en la actividad de los gunas es imposible. Es imposible, no se preguntan, gracias a Dios nosotros nos lo hemos preguntado, pero mucha gente no puede alcanzar a preguntarse qué hay más allá. Y la última me pareció terrible esto. Es difícil atravesar el velo de la ilusión Arjuna, pero acá estaría la clave, como dijo Fer, la clave sería la devoción absoluta. Solo los que aman a la divinidad y dependen totalmente de ella pueden eventualmente lograrlo. Me mató esa palabra, eventualmente. O sea, hay que ponerse 1000%. Y bueno, eventualmente Dios dirá. Bueno, hermosísimo, hermosísimo. Hermosísimo texto y tremendo a la vez. Zaira. Gracias, Iris, gracias, qué Gracias lindo. a todos los que han dicho cosas tan hermosas. Zaira. Sí, yo me quedé pensando con lo que leyó Jorge, la calidad del material de las 3 cuerdas, ¿no? Que a pesar que sean de oro, de bronce o de hierro, son las 3 ataduras que hay que trascenderla para no caer en el maya, que es lo que estamos leyendo. Muy profundo todo. Juan, ¿qué estás sintiendo? Bueno, creo que lo han dicho casi todos, ¿no?
Y la pregunta que me hago, ¿qué tienen que ver los gunas dentro del Gita? ¿Por qué Krishna le habla a los gunas a Arjuna? Porque la guerra es un proceso que es básicamente rayásico. Entonces, Krishna se pone ahí al nivel de Arjuna, que está por combatir una guerra, y en alguna forma le está tratando de dar la receta para moverse entre esos gunas. Y lo que surge de todo esto, lo que han dicho muchos, Marco, los dos Marcos y otros, es que nuestra vida se mueve entre todos estos tres gunas. Y el proceso es un proceso de sublimación. Más de una vez nos tenemos que apoyar en una actitud rayásica para salir de esta. Pero ojo que no se nos vaya de las manos. Es lo que está sucediendo en esta guerra, en la guerra del Kurukshetra, que nos habla el Gita. Entonces, la devoción juega un papel que es fundamental, porque es el hilo que une todos estos cambios de los gunas. Y después la historia de los colores. Si asociamos el rojo con lo rayásico, bueno, le damos la pincelada un poquito azul y se transforma en violeta. Y el violeta es menos impactante. ¿Por qué? Porque es menos rayásico. Y así sucesivamente. Pero en la luz, todos estos espectros de colores, en la luz normal, están escondidos. Hay una sola luz que es la que vemos. Si metemos un prisma, la descomponemos con el arco iris, ahí surge el espectro de colores. Es decir, estos tres gunas están en todos. Pero nosotros nos engañamos con el color que toman las cosas. Entonces, creo que lo fundamental es, me gustó mucho lo que dijo Marco, de sublimar estos tres gunas. Están continuamente en movimiento, nos tenemos que mover con ellos, no nos podemos deshacer de ellos, pero sublimar nuestra actitud hacia ellos para tratar de lograr un punto de equilibrio lo más sádvico posible. Probablemente no lo consigamos en el medio de una guerra hoy, pero poco a poco nos vamos a acercar a que el equilibrio que en algún momento logramos cuando estamos solos, también lo podamos transmitir cuando estamos en el campo de batalla. Saram. Qué lindo, Juan, qué lindo, qué profundo, y qué lindo lo de la luz. Todos somos blancos, ¿eh? Y lo vemos con el prisma de distintos colores. Qué lindo, Juan. Guille, adelante, Guille. Sí, lo que estaba sintiendo me quedé muy pensando en lo vulnerable que somos todos ante la Maya, lo que dice Krishna a Arjuna. Y los buscadores espirituales tenemos como mucha sed de conocimiento y a veces cometemos el error de buscar por otro lado, por otro sendero. Y se me vino a la mente en una oportunidad, en una charla, Leonardo Buter acá en Rosario, nos daba el ejemplo del terreno donde el buscador espiritual buscaba agua y hacía muchos pozos, y cuando avanzaba con un pozo decía no, seguramente debe ser acá al lado, y llenaba el terreno de agujeros, de pozos, y en realidad el agua estaba en el primer pozo, nada más que unos centímetros más abajo. Entonces entendí con ese cuento, con lo que nos contaba Leonardo en ese momento, la importancia de buscar por el sendero de Swami y no confundirme más. Yo me doy cuenta a medida que absorbo literatura de Swami, que él nos da todo. ¿Cuál es la necesidad de dejarnos engañar con otra literatura, con otra maya, con otro velo ilusorio? Así que me quedo con lo que le decía a Krishna: solo los que aman la divinidad podrán trascender. Sairam. Qué lindo aspecto tocaste, Guille. Gracias, muchas gracias. María Isabel, te costó conectarte, pero te conectaste.
Sí, buenos días, muchas gracias a todos. Déjame decirte que yo soy Galaxy la semana pasada y no lo sabía. ¿Qué te parece? Estaba en la estratosfera, María Isabel. Mira, mi amor, es que es tan precioso todo lo que han dicho, que podría decir yo, cada vez logran abrirme cada vez más la conciencia. Les agradezco mucho, prefiero pasar. Gracias. María Isabel, qué pureza, gracias. Romina, adelante, Romina. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Bueno, yo me llevó a recordar en un momento la primera vez que había escuchado sobre esto de lo irreal y no irreal, y lo difícil que sigue siendo, ¿no? Para mí realmente poder distinguir. Y hubo un momento en donde dije, bueno, es más fácil para mí creer que todo es irreal y ya. Entonces ahí la tuve como un tiempo así, diciendo, bueno, listo, todo es irreal, todo es irreal. Y después me costó mucho poder entender, por lo menos digamos de la parte intelectual, que Maya solo era un aspecto de la existencia y no toda la existencia. Y poder saber que la forma era escuchando y comprendiendo la verdad, cómo iba a poder adquirir el conocimiento para ayudar a destruir, digamos, esta ignorancia, y saber que meditando sobre Dios, al unirme en Dios y al convertirme en uno con Él, era la única forma en donde se iba a poder deshacer de esta malla, así que estamos trabajando en esto. Gracias. Qué lindo, Romina, qué lindo. Ligia, adelante, Ligia. A ver qué puede aportar con todos estos lindos aportes de todo, ¿no? Qué lindo. Voy a aportar un cálido y cariñoso saludo. ¿Es suficiente? No, opina que... A ver, yo lo puedo trasladar solamente a lo que siento y a, no sé cómo decirlo, a la experiencia. A mí será poquito, pero a mí el conocer, el volver a escuchar o el escuchar, simplemente que forma parte de la naturaleza, los gunas, y aprender un poco más de ellos, me ayuda a poder diferenciar, ¿no? Cuando uno está en el camino o es algo para implementarlo en la práctica o en el día a día, ¿no? Para que pueda ser algo práctico. ¿Cuánto están accionando esas condiciones naturales? Y en esa comprensión me ayuda la lectura y el aporte de todos. Y después rescato muchísimo los aspectos que bueno, que quizás recurrentemente, pero bueno, Fernanda puntualiza en el amor, que creo que en el ser, en saber que, como dice Marcos, que nosotros somos Dios, y estamos en el camino de ser conscientes o realizarlo, no sé cómo decirle. En ese aspecto, el conocimiento que vamos teniendo de estos tres gurnas, como nos lo explican, es válido. Después me resonó el ejemplo del otro Marcos, de la plastilina, me gustó mucho cómo se mezclan y cómo es la percepción a veces, ¿no? De que este mundo es así, ¿no? Que como el mundo, como estamos quizás la mayor cantidad de tiempo. Y bueno, creo que en esencia es eso. ¿Vale? Qué lindo, gracias, Ligia. Gisela, adelante, Gisela. Hola, Zairán. Bueno, qué desafío porque dijeron todo. No importa. Bueno, un poco a mí lo que me llamó la atención fue el 14 en esto de la analogía con el velo, de correr el velo, ¿no? Eso para mí fue de mucha simbología porque es como nos dice, bueno, cómo atravesar, cómo sacar el velo, correrlo, y algo que también
con los aportes de los hermanos, esto de los gunas nos atraviesan en todo momento de nuestro sadhana, y bueno, con nuestro trabajo también de mucha devoción, como decían antes, y le agrego también esto del amor y el servicio, ¿no? Esto también es una herramienta que nos permite, bueno, atravesar este sadhana, y también, que es muy importante, esto de la autoindagación. Es una llave fundamental para poder situarnos y decir, bueno, ¿dónde estoy parada? Y bueno, y a través de esta autoindagación poder ir trabajando, porque los diferentes gunas nos van atravesando en distintos momentos, y bueno, creo que la entrega a Dios, y cuando dice, es difícil atravesar el velo de ilusión, Arjuna, solo los que aman la divinidad, y me parece que ahí es con la entrega total, ¿sí? Entregarnos a Swami y así seguir nuestro sadhana. Sairam. Qué lindo, Gisela, qué lindo. Bueno, a mí me agarró una duda entre medio de todo. Ahora vamos a dar paso a Claudio. Mi duda que me genera, obviamente por ignorancia, es trascenderlos o equilibrarlos, ¿no? Eso es el ruido que me genera. Claudio, adelante. Sairam, yo pensaba en mi actividad, en la música. Para mí hacer música es elaborar un método para que lo abstracto tome una forma concreta. Entonces, pensando desde lo más grosero de lo que estuve escuchando, el tamas, el rayas y el sattva, las cuatro gunas, en sí mismo presentan también como un aspecto positivo dentro de sí mismo. Es decir, la parte tamásica positivamente podría ser visto como la posibilidad del descanso, y en su parte negativa la pereza, por ejemplo, ¿no? Como la menciona. Pero también, si ascendemos a rayas, si bien en la parte negativa puede ser compulsión, también puede ser tomado como iniciativa, llevarte a la acción. Y bueno, y después el aspecto sátvico de buscar, no sé, yo lo veo como buscar a Dios en todo, ¿no? Entonces, el sadhana sería también la posibilidad de macerar todo eso que uno, al observar la manifestación de las gunas, ya que el mundo es lo que proyectamos, es decir, mirando lo que manifiestan estos aspectos reflejados en nuestro cuerpo, ya nos daría material como para empezar a observar y aprender de lo que observamos. Es decir, que la práctica sería de solamente ver cómo se manifiesta todo lo que se está manifestando, mirando desapegadamente, podríamos tener la posibilidad de conocer desde lo abstracto para saber cómo eso actúa y condiciona lo que creemos que somos. Entonces, en ese fuego, mencionó Fernanda la devoción. Yo agregaría el silencio. Entonces, la mente calmada puede ver cómo yo no soy esas gunas y puedo aprender de eso que se está manifestando en este cuerpo que no soy yo. Entonces, lo abstracto se revela porque estuvo siempre detrás de la ignorancia de la identificación. No sé, escuché todo esto que traté de poner en palabras de cada uno de los que estuvieron hablando anteriormente, y lo digo porque cuando escuché las palabras del texto, no me surgió todas las interpretaciones que aparecieron a partir de las interpretaciones de los que fueron interviniendo. Con lo cual, buscar lo concreto en lo abstracto es una tarea que requiere
de toda la aplicación y dedicación de uno, para no perder de vista qué es lo que estamos buscando. Om Sairam. Qué bárbaro, Claudio. Después escúchate, Claudio, porque no te vas a reconocer. Sabiduría total es cuando, yo siento cuando uno se conecta con el ser y habla al ser. Es impresionante. Mil gracias. Bueno, al José Alberto. Romito, adelante, José Alberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un tema que a todos nos apasiona, el de las gunas, ¿no? Y bueno, el tema de los colores es bastante importante, de lo que mencionó Fer, relacionado con los gunas. Aunque, bueno, vamos a arrancar de esto, ¿no? Que son como los 3 hilos de una cuerda que atan al alma, realmente. Y vos habías mencionado que no sabías discernir entre equilibrar y trascender. Por ahí yo creo que gradualmente deberíamos equilibrar. Y luego, bueno, de acuerdo a la evolución y de acuerdo al acercamiento que podamos tener con el alma, podemos trascenderlo y llegar a ese estado de turilla. Yo lo relaciono, en una oportunidad estuve observando durante mucho tiempo la relación de las gunas con, fue algo personal, ¿no? Con el símbolo del Om. La curva de abajo del 3 del Om es el estado de sueño, y ese estado sería el estado de tamas, ¿no es cierto? Pesadez, y que todo, yo creo que todo lo tenemos antes de irnos a dormir, porque si no tuviéramos ese estado no podríamos tal vez entregarnos al sueño. Luego, el despertar que tenemos diariamente hacia el estado de vigilia, Jagrat, es Raya, es el estado de actividad, donde en cierta forma necesitamos la actividad. Y eso con las características puras de las gunas, ¿no? Y la S esa que sale del medio, bueno, el estado de sueño profundo, ¿no es cierto? Es sin contenido, el estado sádvico para mí. Luego la luna es la ilusión. Por eso se habla de trascender las 3 gunas para poder llegar al estado de turilla, que es el punto de arriba. Es el 4º estado. Entonces, en definitiva, bueno, Baba en su mensaje dice que tenemos que, en alguna oportunidad, o sea, para encontrar la liberación debemos trascender las 3 gunas. Y el tema de los colores, el color negro, que está relacionado con tamas, que es lento, indiferente, oscuro, denso, pesado, es el que cubre al ser totalmente, ¿no es cierto? Es allí donde nos hace confundir totalmente. No vemos el ser, es el estado más oscuro. El rojo, que es raya, es la actividad, la proyección. Claro, esta engaña al ignorante haciéndolo confundir al ser con el no ser. Lo real como irreal y lo irreal como real, ¿no es cierto? Es la confusión total. El sabio todo el tiempo se da cuenta de que la realidad objetiva, la cual está sobrepuesta en el ser, no es otra cosa que el ser mismo, porque justamente esto es muy importante, no perder de vista nunca al ser. Detrás de cada objeto, vegetal, animal, persona, piedra, lo que sea. Entonces, esa conciencia del ser
esa conciencia espiritual que justamente o a través de la forma que tenemos de Dios, a través del nombre, de sostenernos, como por ejemplo, me viene en este momento Mahatma Gandhi, cuando él quería lograr su objetivo, o sea, vencer la naturaleza propia, porque él en una oportunidad reconoció que era violento, o sea, que estaba muy atado a su propia naturaleza. Porque todos estamos en la naturaleza. La diferencia con Krishna, él está en este plano inferior, pero su naturaleza superior, lo espiritual, está sobrepuesto sobre la naturaleza y nunca va a dejarse dominar. Nosotros sí. Nosotros estamos aquí, estamos dominados por los gunas, o sea, la naturaleza de la materia. Bueno, y el blanco, sattva, es la luz, la pureza, lo espiritual. Por eso yo, por ejemplo, en cuanto a discernir, diría que antes de trascender, porque no es fácil trascender, me tiraría a buscar el estado sádvico, ¿no es cierto? O sea, el equilibrio de Tamas Raya, que sería el estado sádvico, el camino del medio. Porque tiene mucha empatía con el espíritu. Si nosotros vamos a la cosmogénesis que menciona la escuela Sankhya, cuando existía el espíritu siempre, la materia también siempre. Por ejemplo, el Sankhya es el estado dual, pero en cierta manera después se unifica con el Vedanta y es todo uno, ¿no? Pero ¿quién rompe el equilibrio de la materia latente unida, que estaba en equilibrio por ese estado latente de los gunas, ¿no es cierto? Porque parecía algo muerto, pero no, había vida. Era como la semilla, pero en equilibrio. ¿Quién rompe ese equilibrio? Es sattva, porque tiene simpatía con el espíritu, es atraído por el espíritu y ahí se rompe el equilibrio. Y ahí se produce la manifestación que nosotros lo reconocemos como el linga, ¿no es cierto? Digamos, la inteligencia cósmica. Y allí se va manifestando. Luego viene el ego, de la inteligencia el ego, y luego hace todo la relación de la formación de todos los elementos que hasta donde que es lo que somos nosotros ahora, ¿no es cierto? Bueno, es eso nomás y bueno, muchas gracias. Qué lindo aporte, José Alberto. Muchas gracias. José Luis, después Marconi. Adelante, José Luis. Hoy, digamos, no voy a aportar, digamos, pero tengo una actitud tamásica y una actitud sábdica de agradecimiento a todos mis exponentes. En una misma actitud, como ejemplo de la 3-1 en un mismo objeto. Nada más. Estás equilibrado, José Luis. Bueno, gracias. Un abrazo, José. Marconi, Zairán. Bueno, todos dijeron todo. Yo no tengo casi nada para decir, pero yo quiero hacer una observación que se ha dicho esto, pero se habló sobre la música, sobre la pintura. Yo quiero decir que en las artes, el nacimiento de la belleza
está en saber hacer el complemento perfecto para el otro. Si tenemos rayas, tenemos que poner tamas en la medida cierta para la promoción del equilibrio. En la pintura el equilibrio solo se consigue cuando se hace el complemento. Solo. Entonces, también quiero decir, es muy hermoso decir que el amor, que es la devoción también, pero se aplica a todo. El amor nace del casamiento perfecto de rayas y tamas. Eso es, solo esto. Qué lindo. Gracias. Qué lindo, Marconi. Qué lindo, muchísimas gracias. Sos amor puro hablando, Marconi. Muchas gracias. Adriana y Lilian, que se conectaron tarde, tienen media falta las dos. ¿Quieren decir algo? ¿Han leído el texto? Paso. Adriana, bueno. Lilian. Paso también. Bueno. Jorge, me mandabas por chat que tenías otras lecturas de Say sobre el tema. Sí. Adelante, tengo Jorge. tiempo, me gusta leerlo. Es un párrafo del manual de Ducare, que es un manual con el que se trabajó en toda Argentina durante mucho tiempo. Es una recopilación de discursos de Sai Baba, realizado en su momento por la Coordinadora Nacional de Educación, que era Mira Gómez Beret. Dice: el cosmos entero, integrado por objetos animados e inanimados, está permeado por los tres gunas. El hombre debe esforzarse en comprender el principio que trasciende los tres gunas. Dios es la personificación del Atma. Términos como Satya, Jnana, Anatam, Brahma, Atma, Bhagavan y Dios son sinónimos. Al principio, los 5 elementos sutiles, éter, aire, fuego, agua y tierra, emergieron del Atma, y todos están constituidos por los tres gunas. Bajo la influencia de los tres gunas, los 5 elementos sutiles se transformaron en los 5 elementos densos y en el cosmos entero a través del proceso de fusión por permuta y combinación. El cosmos está permeado por los tres gunas, a saber, lo bueno, lo activo y lo pasional, y lo inerte. Primero debe entenderse la naturaleza de la creación debido a la modalidad de sattva guna. En el hombre, el instrumento interno representa la cualidad sátvica total de los 5 elementos. El espacio, o akasha, es el primero de los 5 elementos. De la akasha emergió lo que se conoce como sattva puro. Este aspecto originó la forma humana. Al aspecto sátvico de akasha también se debe la formación del órgano auditivo, el oído. El segundo elemento es el aire. La piel es el producto del componente sátvico del aire. El ojo es el órgano que representa el principio sátvico del elemento fuego. El aspecto individualizado del cuarto elemento, el agua, es la lengua. La nariz representa el aspecto individualizado del quinto elemento, la tierra. Así es como los componentes sádvicos de estos 5 elementos son responsables de los 5 sentidos: oído, tacto, vista, gusto y olfato. Como todas estas facultades han emergido solo de un elemento particular, las 5 son distintas en toda persona y realizan funciones diferentes sin sobreponerse. El akasha, éter o espacio, es representado por el sonido y el órgano correspondiente es el oído. Este solo puede realizar su función y no ejecuta ninguna otra. Asimismo, la piel solo puede experimentar el sentido del tacto asociado con el aire. El ojo, que es el órgano asociado con el fuego, solo puede ver y nada más. La lengua, que representa el elemento agua, solo puede paladear. La nariz, que representa el elemento tierra, solo puede oler pero no gustar. Así, cada órgano de los sentidos refleja en su funcionamiento la facultad de un elemento particular del cual ha evolucionado.
Mientras cada uno de los órganos de los sentidos se limita funcionalmente a su actividad específica, el ser interno combina las funciones de los 5 órganos, porque es el producto acumulado de los 5 elementos. Este solo tiene la capacidad de experimentar las percepciones de los 5 sentidos. Estos órganos de percepciones funcionan externa e internamente. La respuesta es que realizan un papel dual, tanto interno como externo. Si solo el órgano físico, el oído, está presentado pero la facultad auditiva está ausente, el oído será incapaz de oír. Si la facultad auditiva está presente pero no hay oído para recibir los sonidos del mundo exterior, la facultad es nula. La operación combinada de los órganos externos de percepción y los correspondientes centros sensoriales internos y visibles en el cerebro es la responsable del funcionamiento de la personalidad humana. Mientras la operación combinada de los 5 elementos de su aspecto sádvico se ve en el ser interno, el funcionamiento colectivo de los 5 elementos en su aspecto rayásico se expresa como fuerza vital o prana. De los 5 elementos en la expresión individual de su cualidad rayásica, el akaya se representa por el habla, el aire se expresa en la mano, el fuego se manifiesta en su aspecto rayásico individualizado como el pie. El cuarto y el quinto elemento, el agua y la tierra, respectivamente, se expresan de forma rayásica en los 2 órganos excretorios del cuerpo. En este contexto debemos notar algunos hechos significativos en el funcionamiento de estos elementos. En su aspecto sádvico, akaya se expresa como el oído, pero el mismo akaya, en su aspecto rayásico, aparece como la facultad del habla. De esto se puede inferir que akaya tiene 2 hijos, el oído, que representa a sattva, y la voz, que representa a rayas. El oído es el primer hijo de akaya, recibe los sonidos que vienen del exterior. El segundo hijo, la voz, transmite su reacción del interior hacia el exterior en la forma de palabras. Asimismo, la piel es el primer hijo de vayu, o el aire, en su aspecto sádvico. El segundo hijo, en su aspecto rayásico, es la mano. Por ejemplo, la piel percibe una hormiga que camina por el cuerpo y de inmediato la mano trata de apartarla. En estos ejemplos notarán que la cualidad sádvica recibe impresiones del exterior, mientras que la rayásica las manifiesta por medio de la reacción. En otras palabras, los sentidos de percepción que se originan de sattva reciben los estímulos del exterior y los sentidos de la acción, o karmendriyas, provenientes de rayas, responden a los estímulos. En la actualidad, lo que sucede es exactamente lo opuesto. Se absorbe lo rayásico y se rechaza lo sádvico. En el esquema natural de la creación, lo que debe recibirse es lo sádvico y lo que debería rechazarse es lo rayásico. Sigo hasta que me interrumpa porque para mí esto me aclara muchísimo, me parece importantísimo. Sí, como sientas, Jorge, como vos lo sientas. La cualidad primordial de la naturaleza es sattva, prakriti, se llama stri y está formada de 3 sílabas, sa, ta y ra. El significado de este término es: el primero, sa, debe absorber lo sátvico; el segundo, ta, implica fomentar algunas cualidades tamásicas, como la obediencia, la humildad y la modestia. Ra, que representa la modalidad rayas, implica que hay ocasiones en la vida en las cuales habrá que asumir algunas resoluciones firmes y acciones drásticas. La cualidad rayásica proviene del concepto último y significa que las acciones rayásicas deben ejecutarse como un último recurso cuando son inevitables. En el proceso cósmico, lo que acontece primero es la cualidad sádvica, el sakara o la sílaba sa. Por lo tanto, todos deben fomentar la cualidad sádvica en cada aspecto, en los pensamientos, actitudes, palabras y acciones. El siguiente aspecto que debe comprenderse es que bajo la influencia de la modalidad de tamas, los 5 elementos sutiles se desarrollan en los 5 elementos densos por medio del proceso de fusión a través de la permuta y combinación. Bueno, acá termina este párrafo y después sigue otras cosas, pero eso ahí Gisela en privado, y para el que lo está escuchando por YouTube, también le puede servir. Gisela pide si podemos compartir el manual de Educare.
Marco, ¿está disponible el manual de Educare en la página web para descargarlo? Está, Fernanda dice que sí. Bueno, en la página de la Organización SAI Argentina, en la parte de libros, donde hay decenas y decenas de libros para descargar en PDF gratuitamente, está este manual de Educare. ¿Eh? Bien, lo que acabo de leer está de la página 39 a la 43, y esto es un extracto del libro Cultura y Espiritualidad de las páginas 123 a 128, 130 y 131. Qué lindo aporte, gracias Jorge, gracias. Después viene el párrafo siguiente que vamos a tener que dejar para otro día, que es trascender los tres gunas. Trascender los tres gunas. Bueno, o para otras vidas. No, para leer simplemente. Gracias, Jorge. Bueno, vamos al cierre con Seba de Leli, que haga el cierre del hermoso círculo de hoy. Zairán, Seba. Bueno, muchas gracias a todos, muy bonito escucharlos hablar siempre del corazón, son muy inspiradoras las palabras. Bueno, básicamente estaba pensando, se hace esta asociación de los colores a los gunas, se asocia el color negro a tamas, el color rojo a rayas y el color blanco a sattvas. Y yo hago una analogía con el carbón, que al principio está como negro, tamásico, sin reacción, estancado, digamos. Después con el calor empieza a emitir esta refulgencia roja, y después que hace todo su ciclo se transforma en esa ceniza blanca. Y me hace acordar el ciclo que hacen nuestros espíritus a través de la vida, que pasan desde la ignorancia a la oscuridad del negro, emiten toda la luz de sus accionares, sus propuestas, desarrollos en esta vida, y después cuando empiezan a descubrir que lo más esencial es vivir bien arraigado en Dios, bueno, permanecemos acá, pero siempre con nuestra mente en Él, sin estar tan a la deriva de los deseos, de las pasiones que están expresadas en el rojo. Entonces tenemos, a su vez después, Brahma está representando también a Tamas como el origen, Vishnu a Rayas, que es el preservador, y Shiva, que es el que viene a traer la transformación y el cambio, está en Tamas. Está todo basado en sattvas. Está basado en las palabras de Swami también. Yo soy medio monotemático, siempre digo tratar de vivir con la conciencia en Dios. Esta mañana me desperté y dije, bueno, Swami, ayúdame a verte en todo lo que me rodea, ayúdame a verte en esto, ayúdame a verte en aquello. Y al final empecé a sentir como algo que me estaba faltando, y digo, bueno, pero fundamentalmente ayúdame a verte en mi corazón. Siempre donde vaya quiero tenerlo en el medio de mi pecho, como parte de mi esencia, que también está brillando en la esencia de todos los que me rodean. Creo que es muy importante esto que dice Swami también del sadhana, que es como si buscáramos sacar la manteca de la leche, y para eso hay un proceso de batido. En ese proceso se va separando la crema de leche y obtenemos la manteca, digamos. Y cuando llega esa manteca, tengo la sensación de que empezamos a descubrir este darshan de Sai en todo, en todos. Yo porque me siento realizado con eso y sé que el viaje continúa, pero puede ser que lógicamente esto debe tener varias etapas y debe ir más allá de esto de vivir en esta conciencia de sentir la gracia de que Sai está en todo lo que nos rodea. Me pasó una experiencia curiosa esta semana, voy a tratar de ser breve, en esto de descubrir a Sai en todo. A veces los pacientes traen regalitos al consultorio, pero esta vez un paciente me trajo una torta. Y justo ese día era el cumpleaños de mi nieto. No es común que me traigan una torta de regalo, ¿no? Son esas cosas que parece que uno ve la voluntad de Sai. O sea, yo no, en mis 17 años de ejercicio no recuerdo que, excepto cuando me estaba recibiendo, me trajeron una torta cuando estaba terminando las prácticas hospitalarias. Esta vez me trajeron una torta justo el día del cumpleaños de mi nieto.
Y le saqué una foto y le dije, Juli, voy a visitarte con esta torta para que compartamos con Lucian. Y ahí me doy cuenta de esto que dice Swami, de que cuando lo vemos en todo y confiamos en Él está en los más mínimos detalles, hasta en las cosas que ni siquiera escapan a nuestra programación. Y vivir en esa gracia de ese amen mi incertidumbre y permitirse sorprender todos los días con estas respuestas que tiene la divinidad para nosotros. Yo siento que esto, cuando vivimos en la conciencia integrada con Dios, se intensifica. Siento que esto se vuelve más tangible, más fuerte. Esto de que Swami nos está sorprendiendo todo el tiempo. Vamos a ver una casa para alquilar y aparece un auto estacionado con el 108 en la patente, como diciendo, vamos, todavía va por acá. Y todo el universo nos está hablando porque lo vemos a Dios en todo el universo. Es muy bonito y no tenemos que perdernos la oportunidad de vivir así, porque para mí eso es lo más hermoso que hay. Así que bueno, da para hablar mucho el tema de los gunas y es muy lindo, y hablaron todos muy lindo, igual que me encantó también esta referencia que hizo a los colores Fernanda. Siempre que hablamos del corazón, es magnética nuestra forma de expresarnos, y eso me parece que es muy lindo, que tenemos que tratar de conectar ahí para que se vuelva algo que salga de nuestra esencia, no solamente, digamos, de lo que leemos, sino en la aplicación de lo que leemos a nuestras vidas, es mi punto de vista, ¿verdad? Así que bueno, que Swami los bendiga a todos, nos bendiga a todos, y muchas gracias por esta hermosa actividad. Qué lindas palabras, Seba, qué lindas palabras. Te damos las gracias a todos. El próximo sábado, Dios mediante, el tema va a ser los 4 devotos. Un temazo. Un temazo para que lo vibremos, lo sentamos y tratemos de ver en qué lado estamos posicionados y hacia qué lado queremos ir. Bueno, vamos a hacer poquito. Vamos a hacer poquito. Dios dirá, Dios dirá. Los 4 devotos. Los 4, sí. Muy interesante, del versículo 16 hasta el final del capítulo 7, versículo 30. Muy interesante. Vamos a hacer un cierre formal, le damos las gracias a Dios, como siempre, y a todos ustedes. Un onitrellanti. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Hey. Gracias. Hasta la próxima. Vamos, gracias a todos, Sairam. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Que pasen una bonita semana, Sairam.